¿Tienen alguna consulta que realizar, muchachos? ¿Algo que comentar? ¿Aló, muchachos? ¿Sí? ¿Despertaron? Jóvenes, ¿dudas de la materia? Yo creo que debieran haber hartas dudas porque esta es la unidad con más contenido y más compleja para mí, de lo que hemos visto anteriormente. Profe, yo la verdad no entendí muy bien cómo hacer el del número mágico que está en HackerRank, no me sale. Eh, no puedo dar más. ¿Cuáles son las dudas que tiene, digamos? No puedo Es que, resolverlo. no, sí, sé, es que le quería explicar. Es que pasa que hay, ya caché cómo extraer los divisores de los números, con el contador y ¿Ya? sumando, pero no sé cómo hacerlo, porque si lo guardo todo en una misma variable, la variable queda como con el valor del último divisor. Sí, ahí tiene que usar el patrón acumulador. ¿Cuál es? Es muy parecido al patrón de contador. Está en mis videos. El patrón de contador era tú iniciar la variable contador igual a 0 o contador igual a 1 fuera, y dentro del ciclo tienes que ir haciendo contador es igual a contador más No, 1. eso lo hice. ¿Ya? Ya, eso tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo para los números, porque con esos números vas a ir probando. Pero tienes que hacer otro que se llama acumulador, que es similar al patrón del contador, pero en vez de sumar 1, le agregas el valor que quieres sumar. O sea, la estructura va a ser, por ejemplo, afuera del ciclo, suma va a ser igual a 0, dentro del ciclo va a ser suma es igual a suma más valor que quiero acumular. Por ejemplo, si tengo suma 0 y adentro de sumo 5, suma va a valer 5. Después, cuando vuelvo a hacer suma es igual a suma más el nuevo valor, por ejemplo 10, suma vale 5 más el nuevo valor 10, entonces ahora suma vale 15, que sería la acumulación de los dos anteriores. Después, si entro de nuevo, suma va a ser igual a suma más el nuevo valor, como suma vale 15 y el nuevo valor vale 15, 15 más 15, 30, entonces suma vale 30. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer algún ejercicio de acumulación. No voy a resolver el del mágico, pero vamos a usar el patrón de acumulación para que lo entienda, ¿ya? Gracias, profe. A ver, la diferencia entre los tres. Ya, vamos a hacer ejercicio entonces. Más que, para mí muchachos son dos tipos de ciclos. ¿Eh? Yo ahí, bueno, el tercer ciclo lo vamos a ver la próxima semana. No, en 2 semanas más, cuando veamos string. Ahí se ve el tercer ciclo. Aquí estos dos ciclos, yo lo dejaría en dos ciclos nomás. ¿Y cuáles son los dos ciclos, muchachos? Los dos tipos de ciclos son cuando yo conozco a priori Se lo el escucha ciclo. cortado, Por profe. ejemplo, una vez que el año se Profe, 365 se escucha repeticiones. cortado. Ese es un tipo de ciclo. Profe, 365 días. se le O el escucha día. mal. Sabemos que hay 24 horas. ¿A quién? ¿A mí? Sí, se escuchó cortado recién. Al menos a mí se me escuchó así. Ya. Era igual. También. Ya. Es que tengo el internet. No sé qué pasó. No puede que estoy con el internet malo. ¿Eh? Repito. Les decía que hay dos tipos de ciclos. Me interrumpen si se escucha mal, ¿ya? Eh, eh, Les decía que hay dos tipos de ciclos. Los ciclos con repeticiones conocidas y los ciclos con repeticiones desconocidas. Por ejemplo, un tipo de ciclo con repeticiones conocidas es el año. Nosotros sabemos que ese ciclo anual se repite 365 días. Cuando pasan 365 días se acabó ese ciclo y comenzamos otro ciclo que es el otro año y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con el ciclo diario. Ya, yo sé que el día tiene 24 horas. Un ejemplo más práctico, ya, y que ustedes de haber estado en educación física presencial, pero me imagino que todos han tenido educación física, es los tipos de ciclo que les puedan dar a ustedes. Por ejemplo, a ustedes más de alguna vez les tienen que haber dicho, vayan a correr 5 vueltas a la cancha. En ese entonces, muchachos, ustedes están haciendo un ciclo con repeticiones finitas. Van, corren 5 vueltas y terminan. Y esta es la diferencia con el otro ciclo, ¿ya? Lucas, ¿por qué?
No, de David, el que me preguntó. David, el otro ciclo es cuando yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer. Por ejemplo, que a mí me digan, anda a correr y hasta que te canses, da vuelta a la cancha, ustedes a priori no saben cuántas vueltas van a dar, porque tiene una condición, hasta que te canses. Si están cansados, pueden incluso no correr. Ustedes, porque acuérdense que en los ciclos siempre hay una condición. Dicen, ¿estoy cansado? Sí. Ah, no corro. ¿De acuerdo? O, dar una vuelta, ¿estoy cansado? No. Doy una vuelta, ¿estoy cansado? No. Estoy de vuelta. Y así ustedes pueden dar hasta que en algún momento se cansen. Cuando ustedes estén cansados, sí, ahí van a dejar de correr. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente son esos dos tipos de ciclos. Los vamos a ver hoy día en ejercicios. Entonces, vamos a comenzar haciendo un repaso. Este fue un control que... Espérense. Este más que un control fue la tarea, muchachos. Fue una tarea que saqué como de las tareas que ustedes suben así para ver, repasar algunas cosas. Ya teníamos el from, se lo entendieron todos, importamos la función randint. Acá pedimos que nos ingrese una letra mayúscula y esa la guardamos en la variable sorteo. Acá generamos la letra mayúscula, ¿de acuerdo? O sea, más que generar la letra mayúscula, generamos un entero en el rango 6590, que ese era el rango donde se producen las mayúsculas, y acá ese número que generó al azar lo transformábamos en letra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora teníamos lo siguiente. Si la letra que se generó el computador es mayor que el sorteo, si no, menor, y si son iguales. Y ahí decían, ganaste. ¿Ya? Y acá dice, sorteo, vuelve a pedir la segunda oportunidad. Y estos muchachos se dan cuenta que vuelve a hacer la letra. No es necesario volver a hacer la letra porque la letra no cambia. Entonces, perfectamente, eso lo podríamos haber comentado. De hecho, eso podrían haber ido, o deberían haber ido. Después, nuevamente, si letra, si no. Y acá nuevamente pedíamos la letra, si es que era el sorteo. Y acá volvemos a ver la letra y se repetía esto. Muchachos, esta solución está incorrecta porque cuando yo ganaba, en el primer intento, supongamos que tenía la suerte de adivinar en el primer intento, se seguía ejecutando hacia abajo. ¿Sí? Eso, y todos me decían, profe, no sé cómo parar el flujo, no sé cómo seguir avanzando hacia abajo. O sea, ¿por qué sigue? Entonces, yo lo que hubiese hecho, lo primero es, acá, a mí me interesa esta condición. Lo primero que tengo que ver si la letra es igual a la del sorteo. ¿Sí? Si es igual, print, al tiro colocamos, bueno, está abajo. Ahí al tiro digamos colocar que ganaste, ¿cierto? Esta es una solución, muchachos, no estoy diciendo que esta es la única, por si acaso no vayan a pensar que... Pero yo, y de hecho lo estoy armando ahora, viendo lo que tengo acá. Si la letra es igual al sorteo, digo ganaste. Y si no, ganaste, entonces ahí analizamos si la letra es mayor que el sorteo. En caso de que eso sea mayor, ustedes van a decir está después. Y si no, si es menor, van a decir que está antes. Y acá, dentro del else, debieran ustedes volver a pedir la letra. Segunda oportunidad. ¿Se dan cuenta? Porque si era igual, ganaste, y de ahí no entra el else, no se ejecuta ninguna de estas cosas. Porque si gané, no tengo que decir que está después ni que está antes, y no tengo que pedir otra oportunidad. ¿De acuerdo? Como la letra no cambia, la borramos. Y ahora, ¿no? Esto que está acá arriba, lo repiten otra vez. Entonces ustedes nuevamente vuelven a decir acá. Ya acá, porque aquí pidieron la letra, ¿cierto? Ahí pidieron la letra y ahora comparan nuevamente la letra con sorteo 2. O incluso podría haber sido nuevamente sorteo. No tenían para qué haber cambiado a sorteo 2. Ya, pero si lo dejaron sorteo 2, está bien, podría haber sido sorteo, porque ya la letra anterior ya no valía. A esa altura ya era otra. Letra igual a sorteo 2. Ganaste, ¿cierto? Y acá otra vez colocamos un else.
Porque si no gané, yo ahí analizo si la letra es mayor y digo después, y el if letra, de hecho podrían ser else, ahí muchachos, ¿eh? Podría ser perfectamente else, porque ya sabemos que no es igual, porque arriba hicimos el caso igual. Ya, vamos a ver que nos haya quedado bien intentado, sí, está bien intentado. Y acá, dentro de este else, ustedes debieron haber hecho el sorteo 3. Y acá se va la letra porque no tenían para qué cambiarla. Y en el sorteo 3, ya como era el último sorteo, era el último juego, ustedes tenían que haber pedido la letra, ahí pidieron la letra, ¿cierto? Y la comparan si es igual. Si es igual, dicen ganaste, y si a esa altura ya no la achuntaron, muchachos, ustedes tienen que decir, lo siento, era la letra tanto, perdiste. Entonces, veamos ahora, ¿cómo quedaría? Fíjense, si yo pido una letra, genero el rango, la traspaso a letra. Si la letra que generó el computador es igual a la que yo ingresé, digo al tiro ganaste. Y si no, ahí recién analizo si está después o está antes. Entonces, este else, fíjense, si yo salgo de este else, no hay esta es la importancia de la indentación. Acá, a la altura del else, muchachos, no hay ninguna, después del else no hay nada. O sea, no se va a ejecutar nada después del else, ni después del if. Porque si gané, tengo que pasar a las sentencias que están a esta altura, y a esta altura no hay nada más, por lo tanto no ejecuto nada más. Ahora, si entré al else, acá es porque empiezo a comparar la letra con la letra que me ingresó el usuario, que es sorteo, y si es mayor, voy a decir que está después, y si no, voy a decir que está antes, ¿sí? Y luego vuelvo a pedir la segunda oportunidad. Y ahora analizo la segunda oportunidad de la misma forma que la primera. Si es igual, digo ganaste, y si no, entro al otro camino, que es que ya no sabemos que las dos sorteos anteriores no son iguales. Yo le doy la pista si está después está antes, y le vuelvo a pedir la letra. Y ya como es el último sorteo, yo digo si es igual o no. ¿De acuerdo? F5, si ustedes se dan cuenta, ahora para adivinar la letra es una suerte, ¿cierto? Yo no... G, vamos a colocar la G mayúscula, ¿cierto? Está antes, me dice, entonces vamos a colocar D, antes, última chance, A. Bien, gané, soy seco. Profe, ¿Sí? yo estoy viendo los comandos, no estoy viendo cómo lo hace. O sea, veo las letras iguales a esto. Ahora sí, Ahí sí. lo vio. Ahí me dice, la letra mayúscula G, me dice que está antes, segunda oportunidad D, antes, última chance A, y gané. Soy un balazo de dinero. Suerte, no había ganado nunca antes. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos, o no? ¿Entendieron cómo romper ustedes? Porque yo veía, no solamente de ustedes, digamos, creo que ustedes no usan Piazza, pero en Piazza preguntan mucho los muchachos, decían, no sé cómo parar para que no me pida, cuando gané el primer intento, para que no me siga pidiendo. Para que no me siga pidiendo, tengo que usar el else. Porque si, acuérdense, if else, yo voy a ejecutar o este camino o el otro. Yo, ¿cuándo voy a decir que gané? Cuando son iguales. Y si no, voy a dar las pistas y pido la otra letra. Y aquí comienza otro if. ¿Gané o no? No, no gané, entonces otro, o sea, de las pistas y pido así, eso, no mucho. No, Profe, escucho entrecortado. ¿entendieron o no? No, profe, no se escuchó nada. Profe, se escuchó cortado. Se me cortó. Les estaba diciendo si entendieron. Ah, ¿Aló? pero profe, yo lo hice de una manera distinta. Por supuesto. Yo les dije que esta no es la única forma. ¿De acuerdo? Y de hecho lo hice en base a lo que tenía. Pero creo que a lo mejor en normal lo hubiese hecho igual. ¿Sí? Ya, entonces, si no hay consultas, vamos a ver la materia de hoy día, jóvenes. ¿Están viendo la PPT? Sí, profe. Ya. Ya,
Eso es cómo marcar un camino ya recorrido. Eso es lo que acabamos de hacer recién, muchachos, en la parte del condicional. Ya. Sí, cuando se desconecten, se me avisa, yo acepto, muchachos, así que no tengan miedo que sí lo acepto. Vamos entonces a la materia de hoy, que es ciclo. Ya. Materia de ciclos. Nosotros, ustedes vieron los videos, me imagino, todos los vieron, ¿cierto? ¿Cómo funcionan los ciclos? Con while. Ya. ¿Qué significa while en inglés? Mientras. Mientras, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la sintaxis, bueno, antes de pasar a la sintaxis, la definición de estructura repetitiva es que dice, son las operaciones que se deben ejecutar un número repetido de veces. ¿Ya? Entonces, acá es importante, cuando les estén dando un problema, ustedes logren entender que hay un patrón que se va a repetir. Y ese conjunto de sentencias que se van a repetir sería parte de nuestro ciclo. Acá dice, el conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente un cierto número de veces se llama ciclo, bucle o lazo, ¿ya? O iteración. Ahora dice, iteración es cada una de las diferentes pasadas o repeticiones o ejecuciones en todas las instrucciones contenidas en un bucle, en un ciclo. Eso es porque nosotros hablamos, es una estructura repetitiva o iterativa. O cuando hacemos una vuelta, es una iteración. Ustedes cuando van a correr alrededor de la cancha, también es una iteración. Una vuelta es una iteración, ¿de acuerdo? Para que tengamos una jerga común. Acá sí, está la sintaxis. Si se dan cuenta, el while, condición, dos puntos, sentencia 1, sentencia 2. Es muy similar al if. Visualmente se ven iguales. Conceptualmente son muy diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el while me hace repetir. Yo acá, fíjense, muchachos, tengo, mientras la condición sea verdadera, si la condición es verdadera, ejecuto S1, S2. Como no hay nada más indentado, vuelvo automáticamente, eso es importante en la indentación, ya no queda nada más indentado, vuelvo arriba y pregunto, oye, ¿la condición sigue siendo verdadera? Sí, ejecuto C1, C2, vuelvo arriba. La condición sigue siendo verdadera, ejecuto. Sigue siendo verdadera, ejecuto. Hasta que la condición se hace falsa. Cuando la condición se hace falsa, no ejecuto C1, C2, sino que paso automáticamente afuera, ¿ya? A una sentencia SX, que está a la misma altura del while, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura me quita el control hasta que termine la condición y ahí recién puedo pasar a la siguiente sentencia. Acá está un ejemplo, muchachos, de lo que les decía yo a ustedes. Hay dos tipos de estructuras repetitivas. Cuando sabemos el número determinado a priori, ¿sí? Ciclo con un número determinado de repeticiones. Y cuando tenemos un número no determinado de repeticiones. Acá, ustedes más de alguna vez habrán visto esta sumatoria, ¿cierto? Este es un ciclo donde comienza en el valor L, o hablemos de valor 1, hay un valor N, y termina cuando llegamos, el I llega al valor N. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esto? Si nosotros lo descomponemos, esta sumatoria es suma es igual a suma más el término A sub I. ¿Ya? Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y el ciclo con número no determinado es cuando yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer. O sea, me dicen, corre hasta que te canses. O según el video, un ciclo no determinado es cuando ustedes van a los tenedores libres, ¿cierto? Y dicen, come hasta que te satisfagas. No saben cuánto van a comer. ¿Sí? Van a comer. Cuando ustedes van al tenedor, a las pizzas insaciables, no sé. ¿De acuerdo? O en el ejemplo, creo que mi colega les colocaba el ejemplo de la sopa. Ustedes no saben cuánta sopa van a comer, cuántas cucharadas se van a comer. Ustedes comen hasta alguna condición, hasta que se les acabe el hambre o hasta que se le acabe la sopa, no sé. ¿De acuerdo? No saben. ¿Cómo sería un ciclo con un número determinado? Acá tenemos un ciclo. Fíjense, esto está pensando en las vueltas que ustedes dan alrededor de la cancha. Acá ustedes lo mandaron a correr un número determinado de vueltas. Les dijeron, anda y da 10 vueltas alrededor de la cancha. Ustedes mentalmente dicen, ya, esta es mi vuelta 1. Entonces ustedes inicializan una variable en el valor 1
y i es menor o igual a 10. Entonces, mientras el i sea menor o igual a 10, acá hay una condición, ¿cierto? Ustedes dicen print, corriendo, vuelta i. Voy a hacer una mea culpa al tiro aquí, que hay que colocar los paréntesis del print, ¿cierto? Porque este era Python 2.7. Ya lo vamos a revisar el tiro, para que ustedes no tengan el problema después. Acá sería print, paréntesis, corriendo, vuelta i, y cerramos paréntesis, ¿de acuerdo? Eso. Le decía, ahí está, print, corriendo, vuelta i, y acá tengo que el i tiene que aumentar. Si yo no coloco esta sintaxis acá, i es igual a i más 1, el i no cambia. Entonces, como yo les decía a ustedes, cuando llego acá y no hay sentencias indentadas, o sea, esta es la última sentencia indentada, tengo que volver automáticamente arriba al while y preguntar si la condición sigue siendo verdadera. Si la condición sigue siendo verdadera, vuelvo a ejecutar y vuelvo a preguntar, vuelvo a ejecutar y vuelvo a preguntar. Este es un loop, este es un bucle. Se repite, se repite, se repite. Y cuando termina el ciclo, cuando se hace falsa esta condición, hago la impresión acá, dice a descansar. Este print no se ejecuta hasta que termine el while. Importante, muchachos, repetir acá el tema de los dos puntos, al igual que el if, después de la condición va dos puntos. Tener en cuenta que lo que se va a repetir es lo que está indentado. Si se dan cuenta, el print y el i está hacia adentro, no está a la misma altura del while y no está a la misma altura del print de abajo, ¿no? A descansar. Entonces, ustedes, ¿qué otra cosa? Nosotros en el video les dije que para construir a ustedes un ciclo deben tener presente siempre 3 pasos. Tienen que validar los 3 pasos. El paso 1 decía que era inicializar, crear la variable que participa en el ciclo. Si se dan cuenta, en este caso, establecimos la variable i igual a 1. Tenemos que darle un valor inicial, porque si no le damos un valor inicial, ¿cómo después cuando el computador diga mientras i sea menor o igual a 10, cómo el computador sabe si esto es verdad o no? Si la variable i no existe, si la variable i no tiene un valor, entonces esta condición no se podría hacer. Entonces el paso 1 es, creo una variable, le doy un valor. El paso 2 es establecer una variable, o sea, establecer una condición para que el ciclo se repita. Y esa condición tiene que ser cuando yo quiero que el ciclo se repita, ¿de acuerdo? En este caso, mientras el i sea menor o igual a 10, yo voy a correr. Entonces, digo acá la condición, si el i es menor o igual a 10, hago que corra, ¿sí? Y el paso tercero es que dentro del ciclo, tengo que modificar la variable, la o las variables, porque en un ciclo pueden haber más de una variable acá arriba. Entonces, alguna variable que participe en la condición tiene que modificarse. Si no la modifico dentro del ciclo, la variable, este se hace un ciclo infinito, porque si se dan cuenta, si yo lo modifico dentro del ciclo, la variable, esa variable siempre va a ser la misma. Entonces la condición siempre va a ser la misma, y si ingresé siendo verdadera, nunca más va a volver a ser falsa. Entonces, esos son los 3 pasos que ustedes tienen que considerar para cualquier tipo de ciclo. Este caso es un ciclo con un número determinado. Pero veamos el siguiente caso, cuando un ciclo con no determinado, cuando a mí me dicen, anda a correr hasta que te canses. Acá voy a hacer 2 variables. Esta muchacho, ciclo igual true, algunos también la pueden conocer como los flag. El flag es como una bandera, es su traducción, ¿cierto? Es como para marcar un camino. Entonces, en este ciclo igual true, estoy diciendo que es verdadero, para comenzar algo. Después este igual 1, lo coloqué, este es un contador. Este es el patrón de contador que les hablaba yo al principio. Establezco la variable igual a 1 y dentro del ciclo lo incremento en 1. Para que esta variable, que sería el patrón contador, me va a contar cuántas vueltas voy a alcanzar a dar. Entonces, vuelta 1. Y acá, fíjense, el ciclo. Mientras ciclo y no hay nada. Pero acuérdense que acá decía condición. La condición es una variable booleana. En este caso, mientras true. Acá yo podría haber puesto while ciclo es igual true. ¿Ya? O bien podría haber puesto while ciclo. Porque como yo sé que el ciclo es verdadero, dice, mientras verdadero, como es verdadero, ingreso. Y acá me pregunta. Oh, no.
Déjenme un segundo. Esto pasa, lo miré. Está con la... es input. No raw input. Corriendo, vuelta y. Profe, disculpe, no veo nada. ¿Sí? Profe, Sí, que lo paré. ah, ya. Es que tú venías ahí, estaba con la anotación de raw input. Eso no es lo que quería que viera. Ahora vamos de vuelta. Espérense. Esta cosa se marea a veces. Zoom. Ahí está. Ya. ¿Qué están viendo ahora? Muchachos. El El PowerPoint. power. Ya. Ese número terminado ya lo habíamos visto. Y este es ciclo con no determinado, ¿cierto? Les decía que ahí estaba el input. Estoy cansado. Me está preguntando si estoy cansado. Y yo y lo que ustedes colocaban lo guardaba en X. Si ustedes a la respuesta estoy cansado colocaban que era así, el ciclo, la variable ciclo, se transformaba en falso. Si ustedes respondían cualquier otra cosa, ustedes decían corriendo, vuelta y. O sea, la primera vez decía corriendo, vuelta 1. Y el i quedaban 2. Como no hay más sentencias intentadas, ustedes volvían al ciclo arriba. Y ustedes decían, ¿sigue siendo verdadero? Sí. Volvían a preguntar si estaban cansados. Si no estaba cansado, decía corriendo, vuelta y así. Entonces, cuando ustedes decían que estaban cansados, compraban x igual a sí, sí. Entonces, el ciclo pasaba a estado falso. Como pasaron acá, no ejecutan el else y vuelven arriba, mientras falso, el ciclo se hace falso, no entran al ciclo y pasan acá y dicen a descansar. Veamos, muchachos. Este es el patrón que tienen que hacer siempre cuando usen un ciclo que ustedes no sepan cuántas repeticiones van a tener. Creen una variable, por ejemplo, ciclo igual true, mientras sea el ciclo, y acá adentro pueden pedir o pueden evaluar si se produce la causa. Ustedes dicen, por ejemplo, les pueden decir, haz un programa que pida números y los sume hasta que se ingrese el valor 0. Ustedes no saben qué valores va a ingresar el usuario anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Van a estar pidiendo número hasta que ingresen 0. Entonces, acá sería exactamente lo mismo. Ciclo igual true, igual 1, mientras sea verdadero. Y acá, en vez de preguntar si están cansados, ustedes dicen, ingrese número. Y acá, si el número es igual a 0, ciclo falso. Si no, lo suman y vuelven a pedir otro número. Y acá, ¿se dan cuenta? Esta estructura es la misma que ustedes tienen que usar siempre para cuando no sepan cuántas repeticiones se van a producir. Ciclo igual true, mientras sea verdadero, y hacen esto. Reiteraciones. Ya, le estaba diciendo los dos puntos que tienen que estar siempre, al igual que en el if. La indentación, recuérdense que la indentación es el espacio, y fíjense, acá hay un espacio para el while, y acá hay doble espacio porque dentro del while hay un if. El if también lleva indentación. Esta indentación es del while, esta indentación es del if, esta indentación es del else. ¿Se entiende, muchachos? Ojo con eso. Y nuevamente, los 3 pasos para hacer un ciclo. Paso 1, inicializar la variable. Por eso ustedes dijeron ciclo igual verdadero. Establecer la condición del ciclo. Como les dije acá, como era una variable booleana, pueden colocar solamente la variable booleana, o perfectamente podrían haber hecho mientras ciclo sea igual verdadero, igual true. Esa sería el establecer la condición. Y finalmente, modificar la condición dentro del ciclo. Y esta modificación depende de un hecho externo. Entonces, si lo que respondiste sí, hago acá. Si tú me ingresaste un 0, entonces cambio la variable del ciclo. ¿Se entendió? Ya. Entonces, un ejercicio para soltar la mano. Dice, Pedrito se da cuenta de que los amigos que le piden ayuda no saben el monto anual que han percibido en rentas, pero sí saben cuánto han recibido mensualmente, por lo que ha decidido modificar su programa. Ah, no. Lo voy a dejar para después. Porque, bueno, ya hagámoslo igual. Ha decidido modificar su programa de tal forma que ahora solicitará los ingresos mensuales para un año determinado y luego en base al monto total anual, el programa debe mostrar el factor de impuesto que debe cancelar. Ayuda a resolver este problema a Pedrito. Veamos, muchachos. ¿Qué entendieron de ese ejercicio o no entendieron nada?
¿Aló, jóvenes? Muchachos, necesito que me respondan para saber si entendieron o no. ¿Me escuchan o no? No entendí, profe. Estoy tratando de entenderlo también. Ya. Sí. Antes de... Dejémoslo para el final ese porque le voy a agregar otra cosa después. O hagamos este ejercicio mejor. Esta sumatoria. ¿La entienden o no? ¿Están viendo qué están viendo todos estos muchachos? ¿Están viendo la PPT o no? Sí. Sí. Ya. Dice, ciclos con un número determinado de repeticiones. Esta sumatoria, ¿cómo la realizarían ustedes? Esta es una sumatoria que dice que va desde un punto inicial, L o 1, hasta un valor final N de A sub I. ¿Sí? Entonces, si esta nosotros lo lleváramos a un ciclo, nosotros deberíamos hacer lo siguiente. El paso 1 de cualquier ciclo es establecer el valor inicial, ¿cierto? Y acá hablaban de un valor I. Nos mostraban a nosotros la sumatoria. Entonces vamos a decir que I va a ser igual, lo dejamos en 1. Vamos a asumir que siempre va a partir de 1. Y el límite final se lo vamos a pedir al usuario. Int, están viendo el Python, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, entonces input ingrese límite de la sumatoria. Y entonces tengo el valor inicial y tengo el límite de la sumatoria. Ojo, el muchacho me preguntaba sobre el número mágico. Como yo voy a hacer una sumatoria, quiero ir acumulando los valores que voy a sumar. Entonces voy a usar el otro patrón, el acumulador. Entonces, el acumulador voy a hacer suma igual 0. Como una sumatoria, voy a hacer suma igual 0, porque tengo el valor 0. No he sumado ningún término todavía. Entonces, ahora viene la condición del ciclo. ¿Cuál sería la condición del ciclo, muchachos? Mientras, ¿qué cosa? Y sea menor a n. ¿Ya? Mientras y sea menor o igual a n, en este caso que nos están pidiendo que lleguemos hasta el n, lo consideremos. Si el i es menor o igual a n, ¿qué hago yo? Suma va a ser igual a suma más i. ¿De acuerdo? Suma es igual a suma más i. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que guarda suma, la primera vez suma vale 0 y el i vale 1. 0 más 1 me va a dar 1. Ese valor 1 ahora lo guardo en suma. Entonces suma ahora ya vale 1. Si después pasamos otra vez, va a ser suma más i. Suma vale 1 la segunda vez y el i va a valer 2. 1 más 2, 3. Entonces suma va a valer 3. Voy arriba. Suma va a valer 3. 3 más el i va a valer 3. 3 más 3, 6. Entonces suma va a valer 6. Después suma va a valer 6 y el i va a valer 4. 6 más 4, 10. Y así se va a ir haciendo. Ya. ¿Y ahora qué me falta, muchachos? ¿Falta algo o no falta nada? Lima 1. El tercer paso de los ciclos. I es igual a... y otra cosa. Más igual 1. ¿Entienden esa notación o no? Porque acá también podría haber hecho yo suma más igual i. ¿Sí? I es igual a i más 1. Es lo mismo que yo hubiese hecho acá. I más igual 1. ¿Lo entienden o no, jóvenes? Sí. Profe, ¿Sí? aquí no entiendo por qué i es 1 o 0 a veces que le ponen. Eso es lo que no entiendo. Ya. Eso va a depender, digamos, del ejercicio. En este caso, en la sumatoria que le estaba mostrando, no sabía si era una L o un 1. Si hubiese sido una L, acá te han dicho, por ejemplo, L es igual a int de input. Colocas acá, ingrese
valor de inicio de la sumatoria. ¿Ya? Entonces tú me ingresas L. Si tú me ingresaste L, es el valor inicial, este es el valor final, y acá sería en vez de I, tú colocarías L. Entonces el L puede decir, voy a partir sumando del 10. Ese es mi valor inicial, y voy a sumar hasta el 100. Entonces el L va a ser 10, el N va a ser 100. 10 es menor o igual a 100, va a entrar y vas a sumar en este caso L y todo lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Me entiendes esa diferencia o no me la entiendes? Sí, lo entendí. Ahora, ya, déjame una cosa acá. Ahí está el ingreso valor inicial, ¿cierto? Para que tú entiendas. Eso ya, suma 0, entonces acá te diría L es menor o igual a N, suma va a ser mayor o igual a L, ahí vas a sumar el L, y acá es el L el que aumenta en 1. Esa sería la diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo inicializo en 0, cuando lo inicializo en 1, va a depender del problema. Cuando a ti te mandan a correr, tú no dices, esta es mi vuelta 0. Tú dices, esta es mi vuelta 1. ¿Sí? Ahora, cuando tú quieres pedir un dato, a veces dices, oye, pero yo no, si digo 1, es porque ya me están diciendo que ya pedí un dato, yo no lo pido. Entonces, algunos parten del contador 0. Lo importante es que, fíjate, ¿cuántas repeticiones se producen en este ciclo? ¿Cuántas repeticiones hacen? ¿Sabes cuántas repeticiones? ¿No? ¿Sí? No. La cantidad que ingresa el usuario, ¿no? N. Va a ser N, porque parte de 1 hasta, supongamos que es 5, el 1, van a entrar con el 1, va a entrar con el 2, va a entrar con el 3, con el 4, con el 5. Cuando sea 6, 6 es menor o igual a 5, no. Entonces va a salir. Se produce 5 repeticiones. Ahora, fíjate, si yo hubiese hecho el mismo ejercicio anterior, yo digo I igual 0, si a mí me dicen pide 5 números, ¿ya? 5 números, yo puedo partir del 1 al menor o igual a n. Si parto del 0, ¿ya? Si parto del 0, voy a hacer el input, ahí no voy a colocar nada. Lo vamos a copiar porque para aquí lo vamos. Si parto del 0, acá, como yo partí del 0, voy a hacer el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando yo llego a 4, tengo 5 repeticiones. Entonces, dice, mientras el I sea menor estricto que el N. Porque te das cuenta que tengo del 1 al 4, tengo 4 repeticiones, más el 0, porque voy a entrar con el 0. 0 es menor que 5, sí, ingresas. En términos prácticos, esto de arriba y esto de abajo hacen 5 repeticiones. Hacen 5 repeticiones. La sumatoria va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Porque aquí voy a sumar del 1 al 5 incluido. Acá voy a sumar del 0 al 4. Es decir, me va a tener una diferencia de 5 puntos. Si te das cuenta, voy a comentar lo de acá abajo. ¿Me entendiste eso, no? ¿O todavía no lo ves? Sí, sí lo entendí. Ya, mira, voy a colocar la sumatoria 2. Ya, F5, ¿cierto? Vamos acá a grabar en imagen. Ejercicios Python. Hoy día la clase es clase del 28 de abril. Ya, fíjate. Límite de la sumatoria, vamos a decir que es 5. La sumatoria 1 es 15. Límite de la sumatoria 5. La sumatoria es 10. ¿Te das cuenta? En ambos casos hicieron 5 repeticiones. De hecho, estoy viendo los comandos. Sí, se me olvida que esta cosa no te muestra todo. Ya, ingresa el límite de la sumatoria 5. Y en la primera sumatoria, que va a sumar del 1 al 5 incluido, nos dice que la sumatoria es 15. Después el segundo me pide el límite, que también es 5, pero me dice la sumatoria 2 es 10. ¿Por qué? Porque voy a sumar del 0 al 4. Es decir, el 5 lo dejé fuera. Por eso la diferencia es de 5. Ahora, fíjate lo siguiente. Dentro del
del ciclo, voy a hacer ahora, entonces voy a hacer acá print, acá arriba, voy a hacer print y acá también voy a hacer print y, para que se den cuenta que hay 5 repeticiones en ambos casos. Ya, déjenme, que esto de verdad que hay que compartir después la de resultado. Ya, ¿ahí se están viendo los resultados? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Sumatoria 5, ahí dice, ¿cierto? Ingresen un número de 5 y los números que suman son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si ustedes suman 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Estaría bien. Coloco 5 para la segunda sumatoria, que va a ir del 0 al 5, pero sin considerar el 5. ¿Se dan cuenta? Parte del 0, del 1, del 2, del 3 y el 4. ¿Cuántas repeticiones hace? 1, 2, 3, 4, 5. Igual que acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero los valores que generan en la sumatoria son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5. Si ustedes lo suman, 0 más 1, 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. 10. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de donde yo establezco, esta es la importancia de cómo yo establezco el ciclo. Acá yo tengo 5 repeticiones, acá también tengo 5 repeticiones. Si parto del 1 y quiero hacer 5 repeticiones, tiene que ser menor o igual que el n. Si parto del 0 y quiero hacer 5 repeticiones, tiene que ser menor o estricto que el n. Ahora, esa es una de las razones de que a uno le importa si parto de 1 o de 0. Y la otra es que a mí me decían, quiero sumar los 5 primeros términos. Ya, pero 5 primeros términos del 1 o del 0. Porque te das cuenta que sumé 5 primeros términos considerando el 0. Y la suma no es la misma la de arriba. ¿Se entendió o no, muchachos? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, a ver si entendieron. Veamos. Volvamos a través de ahí vamos a hacer el otro ejercicio que les dije. Porque el otro... Aquí. Pregunta. ¿Cuántas veces se ejecuta este ciclo, muchachos? Profe, está en el código. ¿En qué código estoy? El de Python. Ah, no, lo cambié. Bueno, déjame un segundo. Un segundito. ¿Y ahora? ¿Siguen dando Python, no? Sí. Sí. Veamos. Compartir PowerPoint. ¿Ahora qué están viendo? Power. El PPT. Ouch. Ahora para atrás. Uy. La actividad. Ya. ¿Cuántas veces se ejecuta este ciclo, muchachos? Lo que indique n. ¿Ah? Lo que indique n. ¿Podría ser? ¿Están de acuerdo todos? ¿Infinita, profe? ¿Por qué infinidad? Creo yo también. O sea, no sé, puede ser porque el i nunca aumenta. Exacto, Primero, no varía. Se va a exacto. ejecutar n-1 veces. Infinitas. ¿Por qué? Por lo que dijeron recién los compañeros. Este tiene un ciclo que no cumple los 3 pasos. Tampoco está definido n. Sí, tampoco está definido n, pero no cumple los 3 pasos en el sentido de que el i vale 0 y es menor o igual a n, imprime i. Entonces si subiéramos el valor de n, igual nunca... Oiga, si el n es un número negativo, se ejecuta 0 veces. Porque 0 no es menor que un número negativo, es mayor. Por lo tanto, la condición no es verdadera, no entra, ¿cierto? Ya. Y ahora, el ciclo de acá, ¿cuántas veces se realiza, muchachos? Asumiendo que el n lo sabemos. N veces.
n veces. Eso es lo que acabamos de hacer en el ejercicio, ¿cierto? Decíamos cuando el i era igual a 1 y era menor o igual que n, que 5, lo ejecutaba 5 veces porque ustedes van a entrar con el valor 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando sea 6, van a decir acá 6 es menor o igual que 5, no va a salir. Entonces, este ciclo se ejecuta n veces. ¿Les queda claro a todo, no? Sí. Sí. Ya. Veamos entonces. Ya. Y el while que tengo acá abajo, ¿cuántas veces se va a repetir? Va a depender de lo que pongamos nosotros cuando pida el input, Ya. pero no está pidiendo números enteros, pues no está el int, ¿o no? Si está acá. O sea, sí, tiene todas esas razones. Todas las razones anteriores tiene. Primero, de que acá debe ser un int, ¿cierto? Porque si no, el n es un string, y un string no es menor o igual a 0, se cae, no funciona. ¿Ya? Ese es un error, debe ser int. ¿Sí? Pero ¿para qué? Ojo con esto. ¿Cuántas veces se ejecuta? ¿Saben cuántas gente? Si hubiese sido un entero, ¿cuántas veces se ejecuta eso? Lo que Ana diga, lo que ponga. Dependiendo del valor que uno lo vaya atribuyendo a n. Depende del usuario. ¿Sí? Porque ustedes le están pidiendo al usuario. ¿Para qué sirve esto, muchachos? Esto se le llama, lo usamos bastante para validar. Es cuando ustedes dicen, ingresa un número positivo. Entonces, ustedes piden el número y dicen ustedes, mientras el número que ustedes ingresaron sea menor que 0, vuelven a pedir el número, porque ustedes no van a dejar que, y acá fíjense, acá este while lo va a dejar tomado hasta que el usuario ingrese un número que sea mayor que 0. Porque en ese caso, cuando el n sea mayor que 0, la condición se va a hacer falsa y va a salir. De lo contrario, si ingresa un número negativo, vuelven a pedir el número. Si el muchacho vuelve a colocar un número negativo, va a volver a ser verdadero, vuelve a haber un número negativo, vuelve a haber un número negativo, vuelve a haber un número, y acá se quedan en un ciclo infinito hasta que alguien ingrese un número positivo. En tal parte, ustedes pasan a la siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve esta estructura que ustedes están viendo acá? Es para validar datos de entrada. ¿Sí? Para eso usaríamos esta estructura, para validar los datos de entrada. ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ya, pasamos a la siguiente. Veamos, dice, el siguiente ciclo intenta imprimir todos los números impares entre 1 y 100. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Está bien? ¿Está mal? Si ya saben que hay un problema es porque está mal, pero ¿qué problema es el que tiene? De partida dice que mientras i sea distinto de 100, no dice que sea menor a 100, por ejemplo. Pero acuérdate que dice, mientras la condición es verdadera, 1 es distinto de 100. Sí, o sea, es que sí, va a ser distinto de 100, pero no va a llegar hasta 100, va a seguir de largo. Y también Infinitamente. imprime los impares. ¿No le faltará el rango de números entre el 1 y el 100? O sea, Ya. que imprime los impares porque el 3 es menor que 100, entonces entra y se imprime. Porque acá está imprimiendo todos los números del 1 al 100. Porque el incremento es de a 1, ¿cierto? Y es igual a 1, 1 es distinto de 100, verdadero, ingresa, lo imprime el 1. Ahora va a quedar 2. 2 es distinto de 100, sí, imprime 2, ahora va a quedar 3. Entonces, el error que tiene este ciclo, por ahora, ya, porque esto va a terminar, porque cuando llegan al 99, 99 más 1, 100. 100 es distinto de 100, falso. Va a salir. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Querían esa parte, no? Profe, yo me acuerdo que en estos controles como de los videos había una pregunta así y decía de que el ciclo iba a ser infinito porque como la i iba a ser distinto de 100, se lo iba a saltar y iba a seguir por los Exactamente, pero demás. eso pasaría cuando arreglemos esto. Porque, ya, lo voy a copiar tal cual al Excel para que ustedes lo vean. Nos vamos a ver acá a la clase 28. Ya. Tiene buena memoria, pero le faltó acordarse del código
lo que estaba, porque era infinito. Acá nos decían i es igual a 1, mientras el i sea distinto de 100. Ustedes van a hacer que, ¿qué es lo que hacía? Sumaba, ¿no? Print i. Lo imprimía. Imprimía el valor i, y después hacía i es igual, bueno, i más igual 1. ¿Ya? Voy a colocar acá un print fin. Ya, entonces, esto es lo que nos... supuestamente, este código debería imprimir los números impares del 1 al 100. Los números impares del 1 al 100. Lo vamos a hacer F5. Y aquí prepárense... bueno. Ustedes lo van a alcanzar a ver y cuando lo vean ya haber terminado. Ya. Fíjense acá. ¿Están viendo, no? Ahí está. Partió del 1 y empezó a imprimir, y imprimió hasta 99, terminó. ¿Tiene es finito? Es finito. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí. Ahora, o sea, más que entenderse, se dieron cuenta. Ahora, veamos. Si a nosotros nos estaban pidiendo imprimir los números impares, si ustedes parten del 1, obviamente no puede ser el i más 1, debería haber sido acá el i más 2. Y ahí va a imprimir los números impares. ¿De acuerdo? Pero no lo voy a hacer correr porque este sería un ciclo infinito, como se acuerda su compañera. Si yo coloco i más igual 2, va a ser un ciclo infinito. ¿Por qué va a ser un ciclo infinito? Porque del 99 se salta el 101 y el 101 es diferente a 100, entonces sigue corriendo. Exactamente. Porque ustedes van a ir haciendo todos los números impares. 1, 3, 5, 7, ya. 91, 93, 95, 97, 99, 101. Entonces, del 99 es distinto a 100, sí, pasan al 101. 101 distinto a 100 y de ahí se van al infinito, porque ya pasaron al 1000 y tanto. Entonces ahí habría que usar menor. Ese podría ser una condición, por supuesto acá debería ser menor o igual, si ustedes quieren, pero ya con el menor era suficiente. Ahí sí, si lo hacemos correr, ustedes se van a dar cuenta que ahí termina. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este ejercicio, muchachos? Tengan cuidado con la condición. Es muy importante establecer la condición. A lo mejor la primera vez la condición les va a funcionar, pero tienen que tener presente de que en algún momento eso debiese finalizar. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso, no? Sí. Ya. ¿Dónde quedó el PowerPoint? ¿Cuál que están viendo ahora? Nada. Ahora nada. Esa es la idea, ¿no? Ay, Dios. Compartir. Ahí aparece el PowerPoint. De repente se pierden las ventanas. Exactamente. ¿Están viendo el PowerPoint, no? Sí. Ya. ¿Qué problema tiene el siguiente programa? Me están diciendo que quiero que sume 5 números. Tengo i igual 1, mientras el i... no está presentado. Ahí sí. ¿Lo están viendo, no? I igual 1, mientras el i sea igual a 5, suma igual 0, y ese número, i va igual 1, suma igual número. Print suma. ¿Qué problema tiene? Quiero que me sume los primeros 5 números. El problema es que se inicializa la variable, por lo menos la primera que veo yo. La variable suma dentro del while. Ya. Que cuando se vaya como corriendo el while, va a ir sumándole a la suma y cuando se repita el while, suma de nuevo, va a valer 0. No va a sumar nada. Este es un error común, muchachos. Acá intentaron, usar el patrón acumulador. Y a ustedes, el patrón acumulador, tanto como porque este es el patrón de contador, fíjense, el patrón de contador dice, inicializa la variable en 0,1, dentro del ciclo, auméntalo en 1. El patrón acumulador es igual al contador. Acá dice, inicializa la variable y dentro suma lo que tú quieras. En este caso queremos sumar el número. Pero esta variable suma debe estar afuera. Y para el patrón acumulador debemos inicializar la variable suma en 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el elemento neutro aditivo. 0 más número me va a sumar el primer número. No genera ruido.
Si ustedes han puesto suma igual a 5 o suma igual a 1, 1 más número, el número ya quedó desfasado en más 1. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es importante que ustedes inicialicen la variable en el valor 0, que es el elemento neutro. Este es el paso que está de más, o sea que está malo. Suma igual 0 debería haber ido afuera del ciclo. Acuérdense de los patrones. El patrón sumar, o sea, acumular, y el patrón contador. Inicializar la variable afuera del ciclo, y dentro del ciclo, si es un contador, le sumamos más 1, y si es un acumulador, más lo que yo quiera sumar. En este caso queríamos sumar los números. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este error o no? Es un error clásico, los estudiantes dicen, no me acumula, y ahí tenemos ese caso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Qué problema tiene el siguiente programa? Dice, un programa que cuenta cuántos números pares se ingresan. Queremos contar los números pares ingresados. ¿Qué problema tiene? Debería partir del 0. También va sumando de a 1, no de a 2. Y debería partir en un número par. Que se le va sumando 1 al i fuera del while y no dentro. Entonces no va avanzando el programa. Eso es la ¿Cómo identación. fue? Que el i más igual 1 está fuera del while y debería ir dentro. Exacto, ese es un error de indentación. Fíjense acá, con respecto de que el i aumente en 1, no es un problema, porque acá está la condición. Si el número es par, porque acuérdense, ¿cuándo era par? Cuando un número es divisible por 2. ¿Y cuándo sabemos que es divisible por 2? Cuando el resto, por eso está el módulo acá, es igual a 0. Entonces, si el número módulo 2 es igual a 0, muchachos, ustedes ya tienen que acostumbrarse que esto, cuando ustedes vean num módulo 2 igual 0, le están preguntando si el número es par. Entonces aquí dice, si el número que ingresaron es par, contaron el número par. ¿Sí? Programa que cuenta cuántos números pares se ingresan. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y la variable num da lo mismo si está adentro del while o arriba? No. Acá tiene que estar dentro, porque si lo colocas afuera, siempre va a estar comprando el mismo número. Entonces tú quieres que ingresen números y vayan cambiando. Y de los números que te van ingresando, te cuentes cuántos números ingresaron pares. ¿Sí? Entonces aquí, mira, ¿qué estaría haciendo acá? Si este i, esto es la misma altura del num. Bueno, aquí está todo mal. Aquí, ya, mira, lo voy a copiar mejor para que no entiendan. Vamos a escribir. Tenemos lo siguiente. A ver si lo puedo copiar. ¿Están viendo Python o no? ¿Qué están viendo, tonto? Sí. Ya. Están viendo Python. Ahí lo copié, ¿cierto? A ustedes les salía i con todo igual 0, el mientras, después venía el num, después venía el if, que estaba más adentro. Así estaba. Esto fue lo que ustedes le plantearon. Entonces, esto está mal. Primero porque el while va a ser ciclo infinito. ¿Ya? Porque el i nunca cambia. El i debería estar dentro del ciclo. Ahí está dentro del ciclo. Y si lo ponemos dentro del ciclo, aún está mal porque el if está intentado sin haber razón de ser. Porque el if debería estar a esta altura. Tiene que estar toda la misma altura. Lo que debería estar intentado es el contador. Ahí sí. Ustedes, como se dan cuenta, pinchan acá, enter, y ahí les va a quedar el contador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué hace este programa ahora que está arreglado? El i vale 1, contador vale 0. Este va a ser el contador de números pares. Mientras el i sea menor o igual a 50, acá estoy haciendo una repetición de 50. Es decir,
le voy a pedir 50 números al usuario, porque dentro del while está este input. Entonces, este va a pedir 50 números. ¿Y qué va a hacer con esos 50 números este ciclo? A los números que ingresó el usuario, que sean pares, los va a contar. O sea, el contador aumenta en 1. Por ejemplo, 5, ¿es par? No hace nada con el contador. Pasamos al siguiente intento. 30, ¿es par? Sí, el contador aumenta en 1, tengo un número par. El intento 3, pido otro número, si es par lo cuenta, si no, pasamos al siguiente número. Y esto se va a repetir hasta que yo le haya pedido al usuario 50 veces. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, ¿Sí? ¿y puedo repetir el mismo número? Por ejemplo, me pide 2 y me pide un número y pongo 2 y después me pide otro número y puedo volver a poner 2. Por supuesto. F5 lo voy a probar con 5, no con 50. ¿Ya? Fíjense acá. Acá. Ingreso número 4. Ingreso número 6. Ingreso número 4. Ingreso número 6. Ingreso número 4. Y ahí va a terminar porque serían 5. ¿De acuerdo? Ahora no muestra nada porque acá afuera del while no hay nada, pero podemos decir print de los 5 números ingresados, contador eran pares. F5. Por ejemplo, 34, 68, 34, 11, Nos vemos, 79. profe. Ahí. Ya, iba yo, 34, 78, 34, 11, 79. Ya me dice, de los 5 números ingresados, 3 eran pares. El 34, el 78, el 34 nuevamente. Los otros 2 eran impares. Bueno, eso se hubiera repetido 50 veces si hubiéramos hecho así. ¿Se entendió? ¿Entienden o no entienden, jóvenes? ¿Hay algo que no entiendan? Tienen que darme feedback. Yo no... hoy día los sentí bastante callados. Yo no sé si ya los perdí. ¿Qué pasó? No sé si se entiende. Porque ya es complicado. Yo no tengo cómo verlo. No sé si están entendiendo o no. No sé si me están poniendo atención. No sé si están durmiendo. Entonces, les pido un poquito más de participación, muchachos. Siento que esta clase fue un poco fome, por decirlo. ¿Ya? Acuérdense que estamos todos acá trabajando a la distancia y tenemos que, en este caso mi feedback es que ustedes me digan sí, profe, no, profe, me escriban por el chat. Sí, el patrón acumulador lo voy a mostrar acá. A ver, para cerrar un poco. Función, ya. Si ustedes quieren hacer un patrón acumulador, aquí pesado, ya, aquí. Para hacer un patrón acumulador, ustedes dicen, por ejemplo, suma, para hacer un acumulador suma, y después va al ciclo, ahí establece la condición del ciclo, y dentro del ciclo ustedes dicen suma es igual a suma más lo que quieren sumar. Esa es la forma del patrón acumulador. El patrón contador es igual a 0 o 1, donde ustedes quieran partir a contar. Viene el ciclo y ustedes hacen contador es igual a contador más 1. Eso es típico también. ¿Ya? Y para buscar el mayor, acuérdense que ustedes para buscar el mayor, les decía a ustedes que para buscar el mayor tienen que establecerlo en un valor muy chico. Mayor es igual a menos float de infinito. Eso significa que es como, pero no es que exista es como el infinito negativo. Pero está diciéndole que ese es el valor más chico que Python puede representar, dependiendo de la estructura de su computador. Entonces, ¿Profe? ese es el valor más chico, ¿sí? ¿Por qué Ciclo, infinito se pondría como string? porque así está establecido, lo crearon así, porque es como un carácter especial, como una función que te saca el valor más pequeño. Nada más que eso. Ese profe. Entonces, Profe. ciclo, sí, Disculpe, es que había mucho ruido en mi casa y no entendí lo que hizo. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Pero de qué? ¿Quién no entendió? De eso del mayor, igual ahí me perdí, es que había mucho ruido en mi casa. Ya, te decía lo siguiente.
tengo el patrón para buscar un mayor. Cuando me dicen, oye, haz un programa que pida 5 notas y te devuelva cuál es el mayor, siempre afuera del programa deben crear la variable mayor, porque ustedes, para buscar un mayor, el patrón es que ustedes tienen que comparar todas las notas o tienen que comparar todos los valores con una variable llamada mayor. Entonces, afuera crean la variable muy chica. ¿Por qué crean la variable muy chica? Porque ustedes acá adentro van a hacer algún input, suponiendo que es un input, asuman que es entero, pero acá van a pedir un valor al usuario. Ese valor, ustedes lo comparan con su variable mayor. Y si el valor que ingresaron es mayor que su variable mayor, entonces actualizan el valor de la variable mayor. Acá mayor era un número muy chico. Le piden una nota al usuario, supongamos que piden una nota. Esa nota es mayor que mayor, siempre la primera vez va a ser mayor, porque ustedes colocaron el infinito negativo. Cualquier cosa que ustedes coloquen va a ser mayor que el infinito negativo. Entonces ustedes lo que hacen es, ahora que su variable mayor, guarde la primera nota, el primer valor que encontraron. Después vuelven al ciclo, piden otro valor. Y ahora ese valor lo van a comparar con la variable mayor, que en la segunda iteración va a corresponder al valor del primer número o la primera nota ingresada. Entonces ahí las comparan. Si la segunda nota o el segundo número es mayor, vuelven a actualizar el valor mayor, porque significa que el mayor es ese nuevo valor. Y así van haciendo lo mismo. ¿Sí? Y bueno, para el menor es exactamente lo mismo. Menor es igual a, ahora, float, porque ahora es positivo, float de inf. ¿Sí? Y este ciclo es exactamente lo mismo, pero cambia las condiciones. Ustedes ciclo, piden un valor, ahora dicen si valor es menor que menor, por eso ahora el menor es un número muy grande, de tal forma que el primer valor que yo ingrese sea menor que el menor. Y si eso pasa, ustedes lo que van a hacer acá es menor va a ser igual al nuevo valor. Esos son como los patrones que ustedes más van a usar. Para sumar un acumulador, un contador, para buscar el mayor, para buscar el menor. ¿Se entendió, muchachos? Ya, vamos entonces a realizar el control. Vámonos a aula, jóvenes. Vamos a habilitar el control. Tienen 15 minutos. Apenas yo les diga que comienza, van a tener 15 minutos a partir de ese entonces. ¿Están dentro de aula ya o no? Sí, sí, profe. ¿Lo están viendo? Sí. Paralelo. Acuérdense que el control 4. Ya. A ver. ¿Lo están viendo, no? No. No, profe, no lo pillo. No. Ya cargué la F5. página de nuevo. F5. Ahí sí. Yo al menos lo estoy viendo como estudiante, ¿eh? Me cambié de rol y sí lo Ok, veo. ahora sí ya apareció. Sí, ahí está. Ya, listo, muchachos. 15 minutos. Que les vaya bien. Gracias. Sigo acá en línea por si tienen dudas que las pueda resolver, a ayudar. ¿No? ¿Ya? Ok, ok. Profe, lo aprieto F5 me sale el control, pero cuando entro me parece que no está Está disponible. cerrado. Está cerrado. Sí, Sí, no me está parece lo disponible. mismo, Vale, profe. volver al curso. Sí. Sí. Porque Empieza la es a actividad. las me Que sale. falta un 6:09. minuto. Es que falta un minuto. Ah, ya. Qué Ah, chévere. que le pusieron 6 y 9. Ya le bajaron 6 y 8. Bueno, hay que ganar un minuto, ¿eh? ¿Qué pillos son? Ah. Ya, jóvenes, ahí sí. Aprovechar de repasar el minuto. Pero son las Ahí está. ahora son las Profe. 6 y 9, ¿eh? Ya, gracias, profe.
Ya, Ahora sí, F5. ahí entré. Ahora sí funciona bien.
Profe, ¿Sí? una consulta. Los controles que usted abrió ahora, que son de ciclo, los de esta semana, se responden hasta el domingo a las 6, ¿o no? No. Los controles que acabo de abrir se terminan ahora, en 15 minutos. No, sí, ya lo terminé, pero me Los refiero videos, a los... no, Eso eso ya fue el video. terminaron ya. Ah, ya, profe. Pensé que era hasta este Acuérdense que domingo. es de jueves a domingo. O sea, este jueves se abre el nuevo tema de la próxima semana. Ya, Entonces usted lo tiene que tengo, hacerlo lo de tengo. jueves a domingo. Ya, profe. Gracias. ¿De acuerdo? Profe, pero hasta el domingo, ¿hasta qué hora se puede hacer? A la hora que quiera. Ideal a las 18 para que sean todo uniformal, pero yo, como tengo clase el martes, yo lo reviso el lunes en la mañana. Bueno. Chao, jóvenes, que les vaya bien. No, profe. Profe, gracias. Adiós, señor. Fíjense. Hagan ejercicios para el jueves. Ok.